Bueno, esta es una actividad en la que tienen que ver cómo funciona la teoría que vamos a ver hoy, que se llama funcionalismo. Para esto queremos que ustedes desarrollen la competencia traductora a través de la visualización y análisis del texto fuente, utilizando los conceptos de la teoría funcionalista. Esto es muy importante porque de ahora en adelante todos los trabajos que se les encarguen van a tener que ver con estos objetivos, identificar la función de los textos. Y bueno, también tienen que saber cuáles serían los problemas de traducción. Entonces, para que ustedes puedan tomar una decisión sobre cómo van a hacer un proceso de traducción dependiendo de la función del texto fuente. Y también van a trabajar, bueno, en esta forma colaborativa, pues no se va a poder hacer porque están en este semestre de verano. Pero básicamente el enfoque funcionalista, vemos una evolución de cómo se analizaban las traducciones a través de procesos y productos. Luego vemos lo que es la adquisición de la equivalencia en 1959, hasta que viene Eugene, que son los que empiezan a hablar un poquito sobre el análisis de los textos de acuerdo a su tipo, su género, y es cuando se reconoce por ahí de 1972 la traducción como una disciplina. Recuerden que antes era parte de la lingüística. Y bueno, vamos a ver que existen varias funciones generales de los textos. Dice que el primero es el informativo, que informa los hechos, ¿verdad? El segundo es expresivos, que informa textos literarios, poesía, de efecto estético, y el tercero es conativo o apelativo, que es el que intenta persuadir. Y vamos a ver estos. Entonces vemos algunas características funcionales de los tipos de texto. La función del lenguaje, que aquí tenemos que identificar de qué tipo es, si es informativa, si es expresiva, o si es operativa o apelativa, que es la que quiere convencer o causar una reacción en el receptor. La dimensión del lenguaje, esta como es informativa, es una secuencia lógica, mientras que la expresiva, como es algo, por ejemplo, de textos literarios, pues se enfoca mucho en la estética, ¿no? En el estilo del autor. Y la operativa se enfoca en el diálogo, en esta intención de convencimiento. El enfoque textual, este se enfoca en el contenido solamente, no puedes ponerle más ni menos, sino respetar el contenido. Esta es la forma en la que el contenido se traduce, adaptándolo a por ejemplo, si son poemas, bueno, hay que adaptar la rima, no solamente la traducción directa, sino también tendríamos que ver las sílabas, la rima y otras cosas, ¿no? Y el operativo, bueno, se enfoca en el mandato como tal. El texto meta debe transmitir el contenido de manera referencial, mientras que el expresivo transmite la voz estética o el estilo del autor, y la otra, pues la intención. El método de traducción, una vez identificado cuál sería el problema, es cuál sería el proceso o el método a seguir para hacer la traducción. Puede ser basada en variante del contenido, o sea, no más ni menos, ser una informativa. En el otro es la perspectiva del autor y el otro es el adaptativo, o sea, una equivalencia. Entonces vemos que algunos textos pueden compartir un poco de los dos o de los tres. Vemos como aquí en la forma expresiva existen los poemas, las novelas, las obras de teatro, y podemos ver un folleto turístico, mientras que nos vamos acercando a esta línea. O sea, puede haber textos que sean de su forma expresiva y también informativa, porque un folleto turístico informa, pero a la vez trata de respetar un estilo. Y aquí vamos a, por ejemplo, en lo operativo serían los anuncios, los mensajes electorales o discursos, una página personal de internet, algunas instrucciones de operación, un reporte, un informe y una biografía o una sátira. Entonces, puede haber documentos que puedan compartir un poco de este y un poco de este o un poco de los tres.
pero siempre va a predominar uno de ellos. Entonces lo que se busca es, bueno, saber qué es el escopo. Un escopo significa el propósito. Entonces, el propósito es el principio para determinar cualquier proceso de traducción. Entonces, la regla del escopo es que cada texto es producido bajo un propósito determinado y debe servir a este. Entonces, la regla tiene que ser traducir, interpretar, hablar o escribir de tal forma que permita a su texto o a su traducción funcionar en la situación en la que se utiliza y con las personas que quiere verse o usarse y de la manera en que funcione. Entonces es la forma, la situación, las personas y la manera en que puede funcionar este propósito. Entonces, bueno, se dice que, bueno, la traducción es una acción que se enfoca en el texto meta. El texto meta está determinado por sus escopos, sus propósitos. El texto meta es una oferta de información en la cultura meta y en la lengua meta y proviene de la información de la cultura fuente y de la lengua fuente. Debe ser internamente coherente, tiene que tener sentido. Un texto meta tiene que ser coherente con el texto fuente. Y bueno, se habla acerca de la adecuación más que de la equivalencia. Y la adecuación significa, bueno, cumplir con este propósito, ¿no? Inicial que tiene. Entonces, en el proceso del enfoque funcionalista dice, bueno, hay que identificar el tipo de texto, el propósito del escopo, o sea, cuál es su escopo, y poder identificar el problema de traducción, o sea, cuál sería el problema de ese texto. Y entonces vemos que existe este análisis donde tú tienes el texto fuente, ¿verdad? Que sería el source o culture situation aquí, con el texto fuente que va envuelto en una cultura y una situación específica. Se le hace este análisis de, bueno, de cuál sería su propósito, etcétera, etcétera, qué tipo de texto es, ver cuáles serían las cosas relevantes dentro de la traducción. Se hace la traducción, se hace una síntesis y después se adapta, o sea, esa adecuación al texto fuente con su análisis total también. Entonces, algunas funciones textuales básicas, como ya las vimos, es la apelativa, la expresiva, la referencial y la informativa. Aquí ya vienen luego más dentro de la informativa algunas subcategorías, por ejemplo, la directiva, que sería como indicaciones de un manual o de receta, o la didáctica, o la informativa. Entonces, bueno, esto lo van a tener que tomar en cuenta para cuando hagan el análisis en sus propios textos que se les van a poner durante el curso. Y aquí es, para hacer el análisis del escopo del texto fuente, hay que ver si el texto fuente es compatible con los requerimientos del texto meta. Entonces vamos a ver a qué nos referimos con esto. La estructura final del texto meta. ¿A quién está dirigido? ¿Cómo se transmite? O sea, hace por un medio electrónico, un medio de papel, etcétera. ¿A qué audiencia? Adultos, jóvenes, niños, con qué nivel educativo, para qué se transmite o por qué no se transmite, por qué medio, otra vez a través del internet o de la televisión o de un texto escrito, dónde, cuándo y por qué y con qué función. Y aquí en qué palabras, qué tipo de oraciones, en qué tono, con qué efecto. Entonces, bueno, vamos a ver la función del texto. ¿Qué o cuáles funciones le asignarían al texto? ¿Qué implicaciones tendría con respecto a la traducción? Y tendríamos la reseña de la traducción, que es una descripción general del texto meta en español, como informa esta selección de la estrategia y la identificación del problema y la generación de alguna solución. Y se pueden identificar por lo menos 3 problemas. El nivel de comprensión, o sea que el texto fuente es difícil de comprender, ya sea por el uso de la terminología, etc. Puede ser un problema de reformulación, o sea, tienes que volver a adaptar el texto, reformularlo en el texto meta. Hay que hacer una adecuación funcional, es decir, tal vez cambiarle
algún tipo de forma de la oración, de voz pasiva, voz activa, etcétera, o la gramática, la ortografía y el estilo. Entonces, también puede ser el nivel léxico, que sería el vocabulario. Entonces, la función esperada para el texto meta, el tipo de audiencia, lugar y momento de la recepción, el medio, cómo se produce la traducción y el propósito. Entonces, para esto, una vez que se identifica el problema, el traductor tiene que buscar algunas estrategias. Entonces, existe una estrategia que se llama la comunicativa interpretativa, que está, que básicamente su objetivo es buscar la comprensión del texto fuente y la reformulación del texto fuente y la recreación de estos para el texto meta. Dice la función textual y el género que deben de preservarse en el texto meta. Un ejemplo, las instrucciones, los manuales técnicos. Entonces aquí tiene que ver con la funcionalidad, la equivalencia entre un texto y otro. Esta sería una solución o una estrategia a seguir. La literal, que se tiene que ver con la reorganización o reestructuración del texto, meta, de las formas o características lingüísticas. Esto se realiza a través de palabra por palabra, sintagma por sintagma, oración por oración. Y entonces estamos analizando a nivel oración. Y el enfoque aquí es reproducir en el texto fuente características formales que también se van a llevar al texto meta. Ejemplo, por ejemplo, las traducciones científicas, las traducciones literales, por ejemplo, un anuncio de un comunicado de prensa, la traducción literal, o por ejemplo la literatura de la poesía o de las narraciones en general literarias. El método libre quiere decir que no se busca realmente buscar todo el significado completo y los cambios pueden hacerse. Y existen dos niveles de la traducción libre, que sería la adaptación y la nueva versión. Entonces, por ejemplo, puede ser una adaptación de la novela de Don Quijote o El Señor de los Anillos. Se tiene que hacer esa adecuación. Entonces, eso sería más una estrategia libre. Y la siguiente sería una traducción anotada, que quiere decir que se utiliza más para los textos científicos y eso se tiene mucho que ver con muchas notas que puede tener el traductor abajo, ¿no? Como al pie de página. Y bueno, esto está sujeto a la parte histórica, lingüística y análisis filológico. Por ejemplo, las traducciones del latín o del griego, que eso sería un poquito más complicado. El proceso de traducción, entonces se identifica el problema, se genera y se selecciona la comprensión, reformulación o documentación, y entonces se buscaría una solución. Lo que quiero que hagan con esto es que puedan ustedes identificar esta información, y entonces todos los trabajos que vayan a recibir me hagan este análisis de traducción.